estas modas de hablar a la gente de tú. Y así, eso viene de la Revolución Francesa. El idioma siempre tiene una serie de grados de respeto, o sea, y son de respeto, no es de humillación nada así, es de respeto. Es decir, una persona, yo cuando a ustedes les hablo de usted, porque yo los respeto a ustedes. No digo, colegas, ¿qué opináis? ¿Qué vais y tal? No hablo así. Digo, señores, estoy hablando en sede académica, les explico, les trato con el respeto que merecen y les llamo de usted, etcétera. Pues si hay amistad, pues ya relajaremos el trato, ya nos llamaremos de tú, otro tipo de cosas. Pero en principio, como son respeto, y yo respeto a las personas como ustedes que saben más que yo, les hablo de esto. Entonces digo, se relaja el trato, se relajan las formas, adrede, precisamente para eliminar, para crear individuos indiferenciados, individuos masa que puedan ser fácilmente gobernados. Se trata de no crear lealtades, ni grupos, ni colectivos que se diferencien de una forma de la otra. Y se uniformiza el vestido, sobre todo el traje de caballero. El traje de caballero, si fijan la ropa del antiguo régimen, era una ropa, el caballero iba vestido, ponía libreas, tenía corgueras, tenía así, iba con ropa de colores, iban así con pelucas y cosas por el estilo. Para igualar, la Revolución Francesa circunscribió el uso de 3 colores a los trajes de caballero, de tal forma que los caballeros a día de hoy solo pueden llevar trajes gris, negros o azul marino. Eso fue una cosa impuesta por la Revolución Francesa para igualar también, para que la gente no presumiese. Esto es real, pueden contrastarlo también si quieren. Hay una idea de centralización, de controlar cada vez más el poder en manos del poder central, y se trata siempre de que las personas sean leales al Estado central y no sean leales a su territorio, a su etnia, a su lengua o a su cultura, y eso se intentó hacer. Se intentó hacer y en Francia funcionó. Esperemos que aquí no funcione, porque el proceso en España fue exactamente el mismo, copiado, con menor eficacia y con menor fuerza del centro, pero básicamente es el mismo y lo consiguió en buena medida. 3. Laicismo. Otro de los grandes enemigos de cualquier poder central es la existencia de religiones más o menos organizadas. ¿Por qué? Porque la religión presenta una moral autónoma distinta de la moral del gobierno, y el gobierno pretende ser la fuente de la ley y la fuente de la moral. Esto es el gobernante. El Estado no existe, son personas. Entonces, las personas que gobiernan quieren ser ellas las fuentes de la moral y la fuente de la legislación, es decir, ser ellas las que deciden lo que está bien y lo que está mal. Y desde hoy, de hecho, hablamos de una cosa que es legal o ilegal, no si es buena o mala, y puede haber cosas malas legales y cosas buenas ilegales. Y eso se establece a través de crear una moral propia y autónoma del Estado, diferenciada de cualquier tipo de moral religiosa. Por lo tanto, siempre los principales enemigos de los gobiernos modernos son las religiones organizadas. Primero se atacó duramente el cristianismo y después Robespierre, que era más astuto, quiso crear una religión de Estado y creó con su amigo David, como lo saben, es el pintor de la Revolución, pero además del pintor de la Revolución era el que organizaba las grandes performances de la Revolución. O sea, era un gran organizador de espectáculos, de espectáculos cívicos. Le montó, por ejemplo, el entierro de Marat, el entierro de La Pelletier, montó, por ejemplo, el llamado culto a la razón, que pusieron allí unas actrices allí en Notre Dame de París, prestándole culto a la razón, pero eran espectáculos auténticamente de masas, con coros, con liturgia, o sea, la gente vestida, con cirios y todo, para hacer una especie de ritos a la razón, una especie de culto a la Dios razón, porque Robespierre rápidamente se dio cuenta que necesitaba algún tipo de culto religioso para dominar, y imitando lo que hacían los romanos, imitando lo que dice Maquiavelo en los discursos de la primera década de Tito Livio, dice, cualquier Estado tiene que crear algún tipo de religión civil, que sustituya a la religión religiosa y con los mismos ritos, con los mismos fastos, pero que le rinda culto en vez de a una divinidad, que le rinda culto al Estado. Entonces se crea, por ejemplo, la plantación de árboles de la libertad. Entonces hacían mucha fiesta y plantaban árboles de la libertad, que los contrarrevolucionarios los cortaban después. No les gustaban aquellos árboles de la revolución. Era lo primero que cortaban cuando hacían así revueltas. Entonces, crearon ritos y crearon un principio de religión cívica, con muchos cultos y muchos fastos. En eso se trata la idea. De sustituir lentamente la lealtad
a la religión, sea esta cual sea, por una religión estatal, de tal forma que la gente, en vez de dar la vida o sacrificarse por la religión, dé la vida o se sacrifique por la república, por la patria, por la nación o por el Estado. Y normalmente se sacrifica por las personas que gobiernan eso. Es un proceso bastante bien conseguido. Y repito, David era un mago en hacer eso, un mago en hacer cuadros, el famoso cuadro del juramento del juego de pelota. Entonces, veis, un cuadro es un cuadro, cuando ustedes ven la Revolución Francesa siempre ven ese cuadro, no sé si lo conocen, pues David, que es el pintor, era el pintor y escenógrafo de todas aquellas cosas, que es un culto muy bien montado. Entonces, y lo instauraron por toda la República, y instauraron culto y días de fiesta, porque cambiaron los festivos, cambiaron los calendarios para adecuarlos a los nuevos cultos cívicos y nacionales, para crear una especie de religión del Estado. La Iglesia en aquel momento era una iglesia muy poderosa, aparte era un enemigo, tenía sus propios sistemas tributarios, tenía sus propios sistemas de justicia. Entonces era un enemigo terrible, intentaron con todas las formas debilitar y le hicieron mucho daño. Los sacerdotes católicos fueron muy reprimidos, sobre todo en las grandes revueltas de la Vendée, o en las revueltas de Bretaña, o en otros sitios. Los sacerdotes eran los que lideraban al pueblo y como tanto eran enemigos del poder político, y poco a poco, lentamente, fueron siendo atacados. Otro aspecto que puede ser criticado de la Revolución Francesa es su culto al igualitarismo, su culto a la igualdad. Es uno de los lemas de igualdad, fraternidad y libertad, es decir, la idea de igualdad. El culto al hombre medio, el culto al individuo que no destaca, el culto al individuo igual. Eran tan iguales los jacobinos, que eran los paladines de todo esto, que hasta tiraban las torres que eran más altas. Querían que todas las torres en Estrasburgo llegaban a tirar la torre del reloj de la catedral porque era más alta que el resto. Querían que todos los edificios fueran iguales. Entonces, se instauró una especie de culto a la igualdad, sobre todo de la igualdad de oportunidades. ¿Y cómo se concreta, señores, esa igualdad de oportunidades? Ajá, con la escuela estatal obligatoria, que supuestamente es el mecanismo de ascenso social. No, esto empezó con la Revolución, quien lo desarrolló después fueron después Jules Ferry y otros, pero la idea, que ya está en Marat, o ya está en Robespierre, de crear, creo que está en Robespierre también, de crear una escuela pública, una instrucción, como le llaman ellos, obligatoria, está ahí también. ¿Para qué? Para garantizar la igualdad de oportunidades. Entonces, con esa excusa, que hacen un sistema, básicamente, que consiste en educar a los niños. Repito, la Revolución Industrial comienza a hablar de esto, aún no lo instaura, no tuvo tiempo de instaurarlo, se instauró después. Pero está en muchos principios que vienen después de la Revolución Industrial. La idea de crear un sistema de igualdad de oportunidades, la idea de crear... Hombre, después veremos que la conspiración que hubo después de la caída de los jacobinos en 1795, los jacobinos cayeron en el 93, en Termidor del 93. Pero después hubo una revuelta, la llamada la Revuelta de los Iguales, por uno de los primeros comunistas modernos, que fue Graco Babev, que intentó hacer una revuelta comunista. También era la conspiración de los iguales. Querían llevar los ideales jacobinos al último extremo, querían llegar a una especie de revolución comunista en el que todos fuéramos iguales. Era una especie de culto a la igualdad, y el culto a la igualdad se expresaba en lo que dije antes, en el vestido, en las formas, y después en la instauración de sistemas de educación o nivelación social, de la forma que todo el mundo educara en la misma escuela, se educara, leyera los mismos libros y aprendiera los mismos valores. Y sobre todo, si miran el contenido de esos valores, ven que esos valores son casi todos ellos valores estatistas, valores básicamente de dominio de obediencia al Estado, porque básicamente la instrucción pública, tal como la planteaban, era de crear ciudadanos obedientes, ciudadanos que obedeciesen al Estado y que diesen su vida por él, que pagasen tributos por él, y eso lo consiguieron en buena medida, lentamente.